El Coliseo de Cristal de Caelum nunca había estado tan silencioso. Miles de ojos, con pupilas verticales, múltiples iris o sensores térmicos, estaban fijos en el centro de la arena. Allí, sobre el polvo estelar, se encontraba la criatura más extraña que la galaxia había visto en eones. Un humano. No tenía escamas de obsidiana como los guerreros Scar, ni la fuerza hidráulica de los autómatas de Procyon. A la vista de todos, era una broma de la evolución. Su piel era suave, sus dientes eran planos y, lo más insultante de todo, estaba desarmado. En el palco real, la princesa Lyra observaba con una mezcla de curiosidad y lástima. Ella había leído los informes sobre la Tierra, un planeta catalogado como grado de peligro mínimo. Para los estándares del imperio, los humanos eran recolectores, filósofos o, en el mejor de los casos, técnicos de mantenimiento. Ver a uno en el círculo de combate contra un Ursa Gorgón de 3 metros parecía menos un duelo y más una ejecución pública. Lyra apretó sus dedos contra la barandilla de mármol. Había algo en la postura del hombre que no encajaba con el miedo. No estaba temblando, estaba estático, como el ojo de una tormenta que nadie veía venir. El Ursa Gorgón rugió, un sonido que vibró en los pulmones de todos los presentes. Era una masa de músculo, pelaje metálico y 6 extremidades terminadas en garras que podían cortar el acero. El humano, cuyo nombre en los registros era simplemente Elías, apenas levantó la vista. Su uniforme de prisionero estaba desgarrado, dejando ver una musculatura que, aunque definida, parecía insignificante frente a la bestia. La multitud empezó a abuchear. Querían ver sangre. Querían ver la supuesta superioridad imperial aplastando a la especie más joven del consejo. Elías cerró los ojos por un segundo. Estaba calculando. Lo que los alienígenas llamaban debilidad, los humanos lo llamaban eficiencia. Él no necesitaba garras porque sus ancestros habían inventado la lanza, no necesitaba armadura porque habían aprendido a no ser golpeados. Pero hoy, en esta arena, no había herramientas. Solo quedaba la biología pura. La princesa Lyra, usando sus amplificadores auditivos de alta fidelidad, notó algo extraño. El ritmo cardíaco del humano no estaba acelerado por el pánico. Era un pulso lento, rítmico, casi una marcha de guerra. La bestia cargó. El suelo del Coliseo retumbó bajo el peso de la criatura. Fue un ataque devastador, un barrido lateral diseñado para partir a un oponente por la mitad. La multitud gritó, esperando el final prematuro. Pero Elías desapareció. No saltó hacia atrás como un animal asustado, se deslizó hacia adelante, invadiendo el espacio personal del Ursa Gorgón. Fue un movimiento de una fluidez aterradora. En un parpadeo, el humano estaba debajo del pecho de la bestia, donde sus garras no podían alcanzarlo. Lyra se inclinó hacia adelante, su respiración se detuvo. El humano no golpeó con fuerza bruta, sino con precisión quirúrgica. Sus nudillos impactaron en un nervio expuesto bajo la placa pectoral del gorgón. La criatura emitió un aullido de dolor que nunca antes se había escuchado en la arena. No era un grito de ira, era un grito de confusión. El mono indefenso acababa de paralizar uno de sus brazos principales con un solo toque. La lógica imperial dictaba que el más fuerte siempre gana, pero Elías estaba reescribiendo las leyes de la física en ese suelo de arena. El combate continuó como un baile macabro. El Ursa Gorgón lanzaba ataques que habrían demolido edificios, pero Elías siempre estaba 1 milímetro fuera de su alcance. Lo que la audiencia no entendía era la química interna del humano. En las venas de Elías, la adrenalina estaba convirtiendo el tiempo en algo maleable. Sus pupilas se dilataron, absorbiendo cada fotón, leyendo la intención del enemigo antes de que el músculo se moviera. Era la herencia de 1 millón de años de supervivencia contra depredadores más grandes, más rápidos y más fuertes. La princesa Lyra, sin embargo, vio algo que los demás ignoraron.
Notó que Elías estaba evitando matar a la criatura. Se movía con una gracia que rayaba en lo espiritual. Cada vez que el gorgón quedaba vulnerable, Elías retrocedía, dándole espacio. ¿Era compasión o era algo más oscuro? ¿Estaba el humano jugando con la máxima potencia militar del imperio? La tensión en el palco real era palpable. El emperador, el padre de Lira, frunció el ceño. Esto ya no era una ejecución, se estaba convirtiendo en una humillación para el prestigio imperial. Fue en ese momento de tensión máxima cuando Lira cometió el error que cambiaría su vida. Ella activó el comunicador de corto alcance, una frecuencia que solo los combatientes y la realeza podían escuchar. Quería que el humano se rindiera antes de que su padre ordenara a los guardias disparar desde las gradas. Ella pensó que estaba siendo piadosa. Se acercó al micrófono y susurró, con una voz cargada de una emoción que no debería sentir por un prisionero: detente, humano. Si lo derrotas, mi padre no te dejará salir vivo. Muéstrate débil, y te salvaré. El susurro resonó en el auricular oculto en el oído de Elías. Pero en lugar de causar sumisión, el efecto fue el opuesto. Elías se tensó. Su mirada, que hasta entonces había sido defensiva y técnica, se volvió fría como el vacío del espacio. Se dio cuenta de que no estaba en una prueba de fuerza, sino en una jaula de manipulación. El susurro de la princesa no fue una oferta de rescate para él, fue el recordatorio de que, incluso siendo el ser más capaz en esa arena, lo seguían viendo como una mascota que necesitaba ser rescatada. La psicología humana es un arma de doble filo. Cuando Elías escuchó que debía mostrarse débil, algo en su ADN, algo que venía de los antiguos guerreros y los mártires de la tierra, se rompió. La restricción desapareció. El Ursa Gorgón, sintiendo el cambio de energía, lanzó un ataque final desesperado, lanzando todo su peso en una embestida frontal. Esta vez, Elías no esquivó. Plantó sus pies en la tierra, flexionó sus rodillas y, ante el asombro de 1.000.000 de espectadores, detuvo la carga del monstruo con sus manos desnudas. El sonido del impacto fue como un trueno. Los huesos del humano crujieron, pero no se rompieron. El suelo bajo sus pies se agrietó. La princesa Lara se tapó la boca con las manos. Nadie, en ninguna de las 1000 especies de la galaxia, debería ser capaz de absorber ese impulso sin ser aplastado. Elías miró directamente a los ojos de la bestia, y luego, con un movimiento lento y deliberado, giró su cabeza hacia el palco real, fijando su vista directamente en Lira. El mensaje era claro: ya no estoy jugando. Con un rugido que no salió de su garganta, sino del esfuerzo de cada fibra de su ser, Elías levantó a la bestia de 3 toneladas por encima de su cabeza. La multitud se puso de pie en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los generadores de escudo. Con un movimiento seco, lanzó al Ursa Gorgón contra el muro reforzado de la arena. El impacto fue tan violento que el sistema de amortiguación falló. La criatura, el terror de los sistemas exteriores, quedó inconsciente en un montón de pelaje y metal. Elías se quedó solo en el centro del coliseo. Sus pulmones trabajaban a máxima capacidad, exhalando vapor en el aire frío de la tarde. No celebró. No levantó los puños. Simplemente se quedó allí, mirando hacia arriba, hacia donde la princesa Lira temblaba. El susurro de ella lo había delatado, no ante los guardias, sino ante sí mismo. Había revelado la hipocresía de sus captores. Los guardias imperiales apuntaron sus rifles de plasma, pero el emperador levantó una mano, deteniéndolos. Estaba fascinado, y por primera vez en su reinado, tenía miedo. El video del combate comenzó a filtrarse en la red galáctica en tiempo real. En planetas mineros, en estaciones de investigación y en naves de carga, miles de humanos que vivían como ciudadanos de segunda clase se detuvieron a mirar. Vieron a uno de los suyos desarmado, rodeado y subestimado, demostrando lo que significa ser humano.
La leyenda del susurro de la princesa empezó a correr como la pólvora. Se decía que una sola palabra de una alienígena había sido suficiente para liberar al demonio que los humanos escondían tras su cortesía. En la arena, Elías comenzó a caminar. No hacia la puerta de los prisioneros, sino hacia la rampa que subía al palco real. Los guardias se interpusieron, con sus lanzas de energía encendidas. Elías no se detuvo. Cada paso que daba era una declaración de guerra. La princesa Lida bajó del palco, ignorando las advertencias de su guardia personal. Ella necesitaba ver de cerca esos ojos. Necesitaba entender que había despertado. Cuando estuvieron a solo 10 metros de distancia, el aire parecía vibrar con electricidad estática. ¿Por qué?, preguntó Lira, su voz ya no era un susurro, sino un ruego. ¿Por qué revelaste tu fuerza? Ahora el imperio te verá como una amenaza que debe ser eliminada, no como un ser que proteger. Elías se detuvo. Su rostro estaba manchado de polvo y sangre, pero su expresión era de una serenidad aterradora. Ese es el problema de tu gente, princesa, respondió él, y su voz, amplificada por los micrófonos de la arena, llegó a cada rincón del Coliseo. Ustedes creen que la protección es una forma de amor. Nosotros creemos que la libertad es la única forma de existencia. Elías miró a su alrededor, a los miles de alienígenas que lo observaban. Nos llamaron débiles porque no buscamos el conflicto. Nos llamaron primitivos porque valoramos la paz. Pero hoy, tu susurro me recordó algo que casi había olvidado: el miedo de los demás no es mi responsabilidad. En ese momento, la audiencia entendió. No estaban viendo a un gladiador, estaban viendo a un embajador de una especie que había decidido dejar de pedir permiso para existir. La tensión era un hilo a punto de romperse. El emperador finalmente habló, su voz retumbando a través de los altavoces. Humano, has ganado tu libertad en el combate, pero has perdido tu seguridad en la galaxia. Desde hoy, la Tierra será vigilada. Elías sonrió, una sonrisa pequeña y peligrosa que hizo que los sensores de amenaza de todos los presentes se volvieran locos. Vigílenos todo lo que quieran, dijo mientras empezaba a caminar hacia la salida. Pero recuerden esto: la próxima vez que una princesa susurre, asegúrense de que no sea para pedirle a un humano que se rinda. Elías salió de la arena caminando como un rey, dejando atrás un imperio que nunca volvería a dormir tranquilo. La princesa Lida se quedó mirando el espacio vacío donde él había estado, sabiendo que su susurro no lo había salvado, sino que había encendido la mecha de una revolución que consumiría las estrellas. La galaxia acababa de aprender la lección más valiosa: nunca acorrales a un humano, y sobre todo, nunca asumas que está indefenso solo porque no lleva un arma.